estos compuestos importantes que se generan en el metabolismo. Y ya lo de peroxisomas propiamente me apoyan ustedes, y lo que falte ya lo voy integrando, ¿de acuerdo? Entonces solamente voy a poner la primera parte. Permítanme un segundo. Aquí está. Igual se la subo al portal y subiremos la de su compañera y equipo. ¿Ya vieron la película? No sé a quién le pregunta, si a todos o a A nosotros en todos, si específico. ya se dieron tiempito de ver la película en Netflix o en el link que les mandé de El aceite para Lorenzo o Un milagro para Lorenzo. No, no la he visto yo, Betty, disculpe. No les dio tiempo. Es importante que la vean para que entiendan todos estos procesos, sobre todo degenerativos de las enfermedades. Pero espero que en esta semana se den un tiempito. Pueden ver la mitad un día y la otra mitad. Nosotros en la universidad la veíamos en una clase, por ejemplo, como hoy la veíamos en la biblioteca, pero sí es importante que pongan de su tiempo y la vean porque les va a dar mucha enseñanza. Bueno, entonces para no adelantarme mucho al tema de sus compañeros, todos sabemos que diferentes procesos que suceden tanto en nuestro cuerpo como al exterior van a provocar que haya ciertos compuestos químicos que se formen que tienen carga, y eso les va a dar mucha inestabilidad. Entonces, en este tipo de organelo vamos a ver la descomposición principalmente de radicales libres y otros procesos que son muy significativos en la vida de las células y de nuestro propio organismo. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Seguramente que en química los han visto, pero cuando ocurren reacciones químicas en diferentes partes del cuerpo, se generan unos compuestos donde les falta un electrón. Entonces, si es un átomo, por ejemplo, el oxígeno, donde en vez de tener sus 6 electrones, ¿sí? Como en la última capa en su último orbital, le falta uno, entonces pensaríamos que es un oxígeno ahí que se llama radical libre. Tienen diferentes nombres, yo les voy a subir una tabla. Entonces, cualquier elemento, átomo o molécula donde se carezca o tenga un electrón desapareado o libre, ese va a ser un radical libre. Y hay también compuestos que cuando están en la célula formándose pueden generar radicales libres, como el peróxido de hidrógeno o lo que ustedes han visto, agua oxigenada. Entonces, al tener una inestabilidad porque les falta un electrón, siempre están tratando de unirse a otra molécula para formar su regla de los 8 electrones o la regla del octeto. Entonces, dependiendo de qué grupo corresponde ese elemento o compuesto o molécula, se desestabiliza y desestabiliza a todas las demás moléculas de la célula. Entonces, normalmente son generadas por reacciones del metabolismo, sobre todo a nivel de la mitocondria y a nivel, por ejemplo, de procesos diferentes que se van generando, sobre todo a nivel de la membrana. Porque vamos a recordar que la membrana tiene radicales, está compuesto por lípidos principalmente, y esos lípidos tienden a oxidarse frente a la gran cantidad de oxígeno que requerimos para poder vivir. Entonces, se generan bajo reacciones metabólicas o bajo estrés oxidativo. Pero, ¿qué condiciones son las que generan estos radicales libres y cuándo? Desde que nacemos. Es más, desde antes, cuando nos estamos formando, las células tienen que hacer intercambio gaseoso, generar energía. Y entonces eso va a provocar que las células tengan cierto tipo de eventos catastróficos, para lo cual los peroxisomas y los antioxidantes van a ayudar a neutralizar este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque si no hubiera peroxisomas y vitaminas del complejo A, D,
E y C. Entonces, todo ese cúmulo de basura en forma de radicales libres podría dañar en primer lugar el ADN de nuestras células y en segundo lugar las mitocondrias, el citoplasma, la membrana y provocaría un envejecimiento prematuro. Pero lo peor que nos puede causar es inflamación constante y posteriormente un cáncer. Entonces, los factores que normalmente generan formación de radicales libres, aparte de todo el metabolismo celular, principalmente en la mitocondria, dirían, Betsy, ¿por qué en la mitocondria? Bueno, porque aquí en la mitocondria es donde se lleva a cabo la oxidación de grasas, la oxidación de carbohidratos y la oxidación de aminoácidos. ¿Todo para qué? Para formar ATP. Entonces, durante la formación de ATP se generan electrones, se generan compuestos tóxicos, ¿sí? Y eso va a generar todos estos que ven aquí, un oxígeno con cargas, el peróxido de hidrógeno, el OH y otros van a generar daño o inestabilidad celular. Esto va a provocar que muchas veces haya hemólisis, hay inflamación, haya oxidación de membranas, ¿sí? Y conforme depende de la concentración, pues va a empezar a dañar el ADN y provocar mutaciones. ¿Qué otras cosas generan radicales libres aparte del propio metabolismo? La luz ultravioleta, ¿sí? Genera mucho daño a nivel de membranas y de ADN. La ionización, la luz ionizante, ya sea que nos tomen una radiografía o que estemos expuestas a algún tipo de radiación. El fumar, vean, no solamente genera radicales libres de oxígeno, sino de nitrógeno, porque hay dos tipos de radicales, los nitritos y los que son ricos en oxígeno. Y luego tenemos la contaminación ambiental, que también va a generar mucho radical libre, que puede causar un daño significativo en el ADN, envejecimiento y estrés celular. Entonces, ¿qué mecanismos de defensa tiene la célula para protegerse? En primera opción, pues algo que sea espontáneo, que los atrape o que les aporte un electrón para ya no estar inestables. Principalmente son las vitaminas A, la E, la C y la D. También han escuchado que tenemos un sistema de glutatión, que son 3 aminoácidos, y nos protege. No solamente está en el hígado, sino en todas nuestras células, excepto en los glóbulos rojos. Los flavonoides famosos, ¿sí? Son sustancias que se encuentran en algunas plantas, sobre todo en la cáscara de la uva, el resveratrol, están en el jengibre, en los tés, en el té verde, algunos alcaloides que protegen a las células, derivados de plantas medicinales. Luego también nuestro cuerpo genera melatonina en la noche cuando dormimos y repara todo tipo de daño, principalmente elimina radicales libres. Estrógenos es una forma de cómo las mujeres se protegen de toda esa peroxidación de lípidos en las membranas. Y esta molécula que se llama superóxido dismutasa es una enzima muy importante que está en los hepatocitos y en la mayoría de células, así como en los peroxisomas, que nos va a permitir atrapar compuestos con electrones libres. Y en el hígado, pues la bilirrubina también, con el grupo hierro, atrapa cierta cantidad de radicales libres. Entonces, pues, otro tipo de moléculas importantes para el atrapamiento, pues son algunas enzimas que están en el peroxisoma, que ya sus compañeros nos van a hablar sobre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? No, Betsito, claro. ¿No? Bueno, voy a poner que pongan la presentación sus compañeros para continuar con el tema de qué son los peroxisomas, su importancia, su relevancia biomédica, cómo los podemos
Vayan poniendo su presentación. ¿Cómo podemos distinguir qué característica tiene un peroxisoma con respecto a un lisosoma? Solo Betsy puede dejar de compartir, para así se Ah, puede, sí. por favor, gracias. Bueno, voy a ver. Y Ale de León nos va a ayudar con la presentación, presentándola, pues. ¿Será que ella la dejé de compartir? Sí, Ah, ok. gracias. Ok. A ver, Julio, dígame, ¿en dónde se formarán las enzimas o proteínas que trabajan en los peroxisomas? Dentro de la célula, Sí, pero, pero ¿en qué parte? retículo endoplasmático o ribosomas, por ahí. ¿En cuáles ribosomas? Por ahí va, casi se acerca. Ahí no tengo ni idea, disculpen. ¿Quién lo apoya? Tal vez en los ribosomas libres. Muy bien. Ok. Bueno, en los ribosomas libres. ¿Podemos trabajar? Ya pueden empezar. No sé cómo quito esta parte de abajo o ustedes no la están viendo. No, no la estamos viendo. Ah, bueno, entonces si quieren empiece Adriana o Valeria o Juan José. Sí, bueno, pues primero que todo, feliz Día de las Madres, Betsy. Gracias. Y bueno, Muy pues amables. vamos a continuar con los peroxisomas. La siguiente, por favor. Va, pues los temas que vamos a ver hoy están tipos de peroxisomas y sus funciones, biogénesis, proliferación, herencia, pesofobia, interrelación mitocondrial, patologías y su evolución, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción. Datos importantes de los peroxisomas son que son morfológicamente parecidos a los lisosomas, ya que son partículas esféricas limitadas por una membrana. Tienen un diámetro variable entre 0.3 y 0.5 micrómetros de diámetro y tienen un contenido enzimático. Su membrana posee transportadores de electrones como el citocromo, las enzimas NADH citocromo reductasas, y su composición es similar a la del retículo endoplasmático. También presentan una matriz formada por proteínas enzimáticas, también, o sea, pueden ser muchas de ellas peroxidasas, y la que nunca suele faltar es la catalasa. Fueron también descubiertos por Christian Dubé, creo que se llama, pues se pronuncia, y fueron descubiertas a principios de los años 50 y fueron primeramente llamados microcuerpos. Le dieron su nombre de peroxisomas por su implicación en la degradación de peróxido de hidrógeno y se caracterizan por inclusiones cristalizadas derivadas de una concentración de enzimas que lleva a cabo una variedad de reacciones metabólicas que tienen como que actividades que se ajustan de acuerdo a las necesidades y estados de desarrollo y tipos celulares. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de los distintos tipos de peroxisomas, como ya lo mencioné antes, son llamados conjunto de microcuerpos, y dentro de estos están los glucosomas, glioxisomas y los propios peroxisomas. Los glucosomas son caracterizados de cinetoplastios, que pueden ser la tripanosoma. Pueden verse como una rama de los peroxisomas con funcionales adiciones, que específicamente puede ser la glucólisis y la reutilización, de purinas. También están en la presencia de glucolítidas para la conversión de glucosa y en fosfoglicerato
que es el que la distingue de ser glucosoma. No existe una síntesis neta de ATP en el glucosoma, pero el fosfoliserato es metabolizado posteriormente en el citoplasma generando el ATP. Y este se crea por la fosforilación de nivel de su substrato. Los glioxisomas se caracterizan por la presencia de una serie de enzimas que llevan a cabo el ciclo glioxilato. Se encuentran principalmente en plantas, particularmente en las semillas oleaginosas, en las que juegan un papel fundamental en la utilización de reservas para iniciar la germinación. Y los peroxisomas pues contienen un número grande de oxidasas como la uratoxidasa, que se requiere en el catabolismo de purinas, que reducen el oxígeno a través de oxidar una variedad de substratos. En estas están, digamos, por ejemplo, el lactato, el ácido úrico y otros. También están implicados en el metabolismo de radicales libres y participan en la alfa-oxidación de ácidos grasos específicos en el catabolismo de poliaminas. La siguiente, por favor. Bueno, biogénesis. La biogénesis es vesículas peroxisomales que se originan en regiones especializadas de retículo endoplasmático, que es el crecimiento de estas vesículas que ocurre por fusión con otras vesículas peroxisomales con la participación de un peroxisoma 11 y a través de la incorporación de proteínas a la membrana y matriz del organelo. También esto se requiere de la saturización de proteínas de la matriz que promueve la peroxisoma 16 y hace que inicie la biosíntesis y el movimiento de lípidos de la membrana que permite su crecimiento. Y esta es una imagen la anterior. Gracias. De cómo funciona, digamos, el ciclo, ¿verdad? Y ahí se puede ver, no se lee muy bien, pero ahí se puede ver la biogénesis mitocondrial. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Puedo interrumpir un momentito? Sí. Ok, gracias Adriana. Usted acaba de mencionar que dentro de las cosas interesantes que tienen los peroxisomas, pásenme la anterior, es que están presentes no solamente en el humano, sino que también en las plantas, que ahí se les va a llamar glioxisomas, y en el caso de los parásitos, algunos parásitos que son unicelulares, como el trypanosoma, tienen organelos, aunque son muy antiguos y, por ejemplo, van y se meten en nuestros glóbulos rojos, etcétera. Parte de tener energía para parasitar a las células, utilizan el glucógeno y el glucógeno que ellos consumen de nuestro cuerpo, pero también ese glucógeno lo transforman. Entonces ellos tienen unos organelos que se llaman glucosomas. Entonces, así como los parásitos utilizan este tipo de sistema para generar energía sin necesidad de ATP, pues las plantas lo utilizan para en las semillas como el frijol, el garbanzo, cualquier tipo de leguminosa. Ahí es donde se guardan todas las sustancias importantes y se oxidan aminoácidos para que la planta pueda germinar. Entonces, al germinar, este mismo glioxisoma genera hormonas naturales para que esa planta le salga una raíz, un embrión y después se transforme en una planta adulta. Ajá. Entonces, este es el papel que juegan este tipo de organulos. Sin embargo, la biogénesis quiere decir que es la forma como se originan los peroxisomas. Esta imagen es la característica de cómo se origina una mitocondria, no los peroxisomas, ¿sí?
porque es un ciclo. Si el cuerpo requiere una mayor cantidad de mitocondrias, pues induce a la división o fusión o división binaria de una propia mitocondria. Y las que ya tienen daño, como esta que está aquí, pues se tiene que autofagiar, ¿sí? Quiere decir que vienen los lisosomas, la van a engullir y la van a destruir para no provocar daño oxidativo. Pero tampoco está mal porque parecido a esto trabajan los peroxisomas. Si bien los peroxisomas siempre están cercanos a las mitocondrias para recibir la mayor cantidad de basura o radical libre, los peroxisomas, acuérdense que cada célula cuando se divide ya trae sus núcleos, su retículo, sus mitocondrias, sus peroxisomas, su citoesqueleto. Pero va a haber a lo largo de la célula, de la vida de la célula, necesidades propias para estarse dividiendo. Entonces, para dividirse los peroxisomas, van a formarse vesículas provenientes de retículo, principalmente retículo liso, y ahí se van a ir incorporando diferentes tipos de enzimas. Pero estas enzimas provienen de ribosomas libres, ¿sí? Entonces, para que se metan al peroxisoma, va a tener que haber un receptor PEX, que ya más adelante vamos a ver, que va a permitir que estas proteínas que son parte de entren y se coloquen en la matriz, es decir, en el centro, en lo que está dentro de un peroxisoma, ¿sí? Y ahí ya después nos van a hablar de esas enzimas. Pero aunque esto es de cómo se forman las mitocondrias, casi lo mismo pasa con los peroxisomas. Hay medicamentos que inducen que se empiecen a proliferar más peroxisomas para evitar envejecimiento, inflamación o daño en un tejido. Más adelante vamos a ver cómo se llaman y en qué enfermedades se dan este tipo de fármacos inductores de la división de peroxisomas. Puede continuar, Adriana. Gracias. Bueno, la proliferación es una característica de los peroxisomas que es su capacidad de proliferar y multiplicarse o ser degradados en respuesta a estímulos nutricionales o en el ambiente extracelular. También se induce por la exposición de ciertos secnobióticos y que estos activan la transcripción de genes que participan en la fusión de un organelo. Esta imagen es el síndrome de la proliferación bacteriana y es un trastorno en el que un movimiento escaso de contenido intestinal permite que algunas bacterias intestinales normales proliferen en exceso y esto causa diarrea y una absorción de nutrientes insuficiente, que es la mala absorción. Adriana, yo estoy viendo la anterior, la de biogénesis, no sé si sus compañeros lo están iguales. Yo sí miro la de proliferación. Sí se ve la proliferación, Betsy. No sé La si- mía no se ve. Si quiere, cámbielo a ver si se activa la mía. Porque yo me quedé en la de mitocondrias. ¿Lo puede ver ahora? No, No sé si alguien Betsy, nos mande. pasa. intenté dándole clic abajo a los nombres de alguno y se va a poner en grande el nombre de alguno. Luego vuelve a darle clic a la presentación y creo que se actualiza automáticamente. Creo que me entendió. No. O sea, alguno de ustedes, pero no. Ale, no sé si puedes dejar de compartir y volver a compartir otra vez, porfa. Gracias. Unos intestinos, pero yo no la estoy viendo. Solo dice que Teams no responde. Tal vez es su internet. No sé. Sí. Bueno, pero yo lo sigo escuchando. Si quiere, voy a ver qué pasa con el internet. Yo la escucho, no hay problema. Ahora lo puede ver. No. Me está diciendo que Teams no responde, entonces a lo mejor es Sí, la ese es su señal. internet, eso, disculpe. Ah, Bueno, lo tengo, no lo puedo ahorita mover, pero sigan ustedes. bueno, entonces continúan mis compañeros. No sé si puedes cambiar
Solo Betsy dice que hay un tema en donde nosotros no pudimos como entenderlo, entonces nos gustaría que lo pudiera explicar, si Sí, gusta, de último. Sería la claro. importación de proteínas al peroxisoma. ¿La qué? Importación de Ok. proteínas al peroxisoma. Sí, sí, Gracias. yo se los voy a explicar, no tengan pena. Gracias. Bueno, parece que mi internet es el que está fallando, pero los escucho. Ok. Dentro de la herencia de los peroxisomas, estos son altamente variados en la forma y en su tamaño. Dentro de la distribución de estos organelos, especialmente durante la división celular, requiere de un movimiento a lo largo del citoesqueleto, gracias a las proteínas motoras. Por ejemplo, las levaduras, cuando la yema es visible, los peroxisomas se reúnen en la corteza celular madre y se transportan rápidamente a la yema. Esto ocurre por medio de filamentos que se activan y por fuerza motriz. Se realiza por la miosina de tipo B y la tipo 2. La mitad de los peroxisomas se transportan a la célula hija y el resto permanece fijo en la superficie de la célula madre. Dentro de estos hay dos proteínas que influyen mucho en las peroxisomas. Está la INP1 y la INP2. La INP1 es una proteína periférica de la membrana peroxisoma y se une a la membrana plasmática y permite la retención del organelo en la célula madre. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí, sí sí, se te te escucho. escucha. Sí, Es que Betsy se me quedó trabada. Yo creo que se le fue el internet a Betsy. Sí. Se nos fue con el Dieguito Maradona. Betsy sigue ahí. Betsy. Mande. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sí está, sí está, sí está. Sí estoy, pero no puedo mover aquí el internet. ¿Me escuchan? Sí, Betsy. Sí se le Ok, yo los estoy escucha. escuchando, solo que Ah, no veo la pantalla. ok, disculpe. Voy a continuar. Dentro de las dos proteínas estaba la INP1 y la INP2. La INP2 es una proteína integral de la membrana que funciona como receptor de las peroxisomas y recluta a la miosina. No sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Ok. La petofagia es el proceso de la degradación selectiva de los peroxisomas y esta se puede dar en dos tipos. Está la la macropetofagia y la micropetofagia. La macropetofagia ocurre únicamente con peroxisomas maduros. Los peroxisomas marcados en la degradación son secretados por varias capas de membrana que constituyen a lo largo de la peroxisoma y se fusiona con la vacuola en levaduras y la degradación de enzimas hidrolasas. Y por otro lado, la micrope- micropetofagia se encuentra en la membrana vacuola y desarrolla eh, profunciones en la membrana cercana a los peroxisomas y los engloba. Este mecanismo parece requerir más de 14 proteínas y muchas de las cuales principalmente también son de la macro. Ok, yo los estoy escuchando porque no veo la presentación, pero estoy viendo en qué está fallando ahorita mi internet. ¿Está bien, Juan Be- José? Betsy, no sé, Mande. lo que podría hacer es apagar su cámara, eso gasta internet. Ok, vamos a ponerlo acá. Vamos a apagar la cámara. A Gracias. lo mejor así le va mejor el internet, no se preocupe. Bueno, Todo lo está bueno bien. es que los estoy escuchando. Ni siquiera me obedece la cámara.
Pero tengo una duda, ¿usted se encuentra lejos de su internet, conexión a No, Wi-Fi lo o tengo como a 2 metros, pero está parpadeando mucho. está ¿Y si se fallando? sale y se vuelve a meter, tal vez? Bueno, voy a ver si me puedo salir. Si no, lo que voy a hacer es apagar la cámara, pero es que no me obedece ni siquiera el... ¿Qué es qué es su internet? Claro, te digo. Es claro. Con razón. Yo también lo sufro, no se preocupe. Sí, la verdad es que no me había pasado esto, pero ¿qué hago? ¿Me salgo y vuelvo a entrar? Se acostumbra. Es si quiere Ya o apagué la cámara. si no mejora apagar la cámara, puede salir y volver a entrar. Yo diría que puede Ya. salir y volver a entrar, así puede mirar la presentación. Ok, voy a salir, no se me vayan ahí. Es que ni siquiera me deja salir. Vamos a ver. No me puedo salir ni siquiera del Teams. Vamos a ver. Después de clase llama claro y maltrátelos. Ay, miren, es un problema. Ya estoy viendo otra vez que ustedes están en la parte de abajo, pero ya se perdió la conexión. ¿No está Fátima? No tengo internet. No hay internet. Ahí está la silencia por si acaso. Ya se salió, entonces supongo que va a entrar en un ratito. Lo fue a reiniciar.
¿Soy yo o nunca regreso? No sé, nomás pregunto. Pero no los escucho. Y si me deja. No los escucho. Sí, eso estoy usando cuenta. ¿Nos escucha, Betsy? Ay, sí, Ahora sí. sí. Estábamos muteados y Sí no nos los escucho. escuchaban, Los creo yo. estoy viendo desde mi celular. Ah, Ah, ok. sí, mira la presentación. Sí, estamos viendo la de Textofácil, en lo que me hace caso la computadora. Ah, sí. Va. Ok. Bueno, Pueden continuar. Ok, Betsy. Solo les cuento, aquí me dicen la compu que Teams no responde, entonces parece que se está reiniciando mientras tanto ustedes se expongan. Ok, Betsy. Puedes cambiar, por favor. Bueno, como siguiente tema tenemos la interrelación con la mitocondria. Pues las alteraciones funcionales y estructurales de la mitocondria se dan bajo condiciones en que la biogénesis de peroxisomas es defectuosa. Es importante mencionar que la mitocondria participa en el control estado redox de la célula, la homeostasis del calcio y en la apoptosis. A pesar de que los organelos, es decir, la mitocondria y los peroxisomas son diferentes, hay estudios que indican ciertas similitudes morfológicas y funcionales. Por ejemplo, puede ser que ambos organelos adoptan una variedad de formas y comparten componentes de su maquinaria de división. Sin embargo, la mitocondria cumple funciones específicas como la producción de ATP, mientras que los peroxisomas cumplen múltiples funciones. Otra característica podría ser que ambos organelos participan para la homeostasis de lípidos en la célula, debido a que se mantiene por la oxidación de ácidos grasos y acumulación de triglicéridos. Existe una gran interacción metabólica entre los peroxisomas, mitocondria y cloroplastos, que es lo que están viendo ahorita, en las hojas de las plantas, en donde los peroxisomas se convierten en el glicolato, que se forma en la fotosíntesis y lo convierte en glicina y serina, lo que se conoce como la fotorrespiración. En las células animales, los peroxisomas oxidan ácidos grasos de cadena muy larga, ácidos discarboxílicos de cadena larga igual y precursores de ácidos biliares, prostaglandinas, leucotrienos y ácidos grasos poliinsaturados, mientras que la mitocondria cataliza la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena menor como el palmitato, oleato y linoleato. La mitocondria y los peroxisomas, ahí está bien, Cata, ahí. La mitocondria y los peroxisomas comparten distintas vías metabólicas y la maquinaria de fisión. Hay estudios que demuestran que una proteína unida a la membrana externa mitocondrial se incorpora en pequeñas vesículas que fusionan su contenido a los peroxisomas, indicando nuevas rutas de comunicación entre ellos. Debido a que la mitocondria puede iniciar la apoptosis, se descubrieron nuevas funciones de los peroxisomas en el desarrollo, la diferenciación y morfogénesis. Existen defectos en este organelo que están conectados con carcinogénesis, neurodegeneración y envejecimiento. Ahora sí puedes cambiar. Bueno, luego tenemos las patologías. La importancia de los peroxisomas se resalta por los desórdenes en su biogénesis que llevan alteraciones en humanos que incluyen, por ejemplo, el síndrome de Zellweger, creo que así se llama, enfermedad infantil de Refsum y adrenoleucodistrofia neonatal.
Y tenemos, por ejemplo, que el síndrome de Zellweger, el nombre alternativo es síndrome cerebro hepatorrenal. Y podríamos decir que los recién nacidos con este síndrome tienen características, como pueden ver en la imagen, características físicas que los distinguen fácilmente, como una facies típica, que es frente alta prominente, falta de desarrollo de los arcos superciliares, pliegues de picanto, pero sin desviación de las hendiduras palpebrales, como el síndrome de Down, anomalías oculares como cataratas, manchas de Brushfield, que son esas manchitas que pueden ver, rinitis pigmentaria, glaucoma y atrofia del nervio óptico. El puente nasal es ancho y deprimido, presentan hepatomegalia y con alguna frecuencia riñones poliquísticos. Son muy características la hipotania y la debilidad muscular y suelen presentar convulsiones. Por carecer de reflejo de succión y deglución es necesario alimentarlos por sonda, pero en más del 90% de los casos no hay crecimiento postnatal y es raro que sobrevivan más allá de los 2 o 3 meses. Luego la segunda imagen es un niño con enfermedad infantil de Rezfund. Los nombres alternativos es enfermedad infantil por acumulación de ácido fitánico. Los síntomas que caracterizan a la forma infantil son retardo mental, dismorfia facial mínima, rinitis pigmentosa igual, hipoacusia sensorineural, hepatomegalia, osteoporosis, detención del crecimiento, cambios esqueléticos e hipocolesterolemia. Las manifestaciones clínicas están presentes desde el nacimiento. Los pacientes con esta enfermedad suelen vivir hasta la segunda década o más aún. En la forma infantil de esta enfermedad, igual como en el síndrome de Zellweger, los peroxisomas son deficientes y su funcional está alterada. Bioquímicamente, los pacientes con esta enfermedad muestran acumulación de ácido fitánico como en la forma clásica de la enfermedad de Rezfund, pero además ellos muestran defectos del metabolismo de ácidos biliares como en el síndrome de Zellweger. Los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga son elevados en el síndrome de Zellweger, que es el primer caso, pero en la enfermedad de Rezfund clásica no se da. Luego tenemos la adrenoleucodistrofia autosómica neonatal, que es la última imagen. Su nombre alternativo es adrenoleucostrofia neonatal o NALD. Este desorden presenta menos rasgos dismórficos que el síndrome de Zellweger, pero puede presentar convulsiones, retardo psicomotor, pero la evolución es más lenta, correspondiendo a un grado grave o más profundo en la edad, por el avance progresivo de la leucodistrofia. Casi siempre hay hepatomegalia, deterioro de la función hepática y degeneración pigmentaria de la retina. A pesar de la afectación suprarrenal, no es habitual que presente una enfermedad de Addison franca. Por último, se conocen al menos 20 enfermedades peroxisomales de origen genético con manifestaciones clínicas y bioquímicas heterogéneas, las que se caracterizan por defectos en la biogénesis o deficiencia en alguna enzima. Existen 3 grupos complementarios de la heterogeneidad genética que se han identificado en los desórdenes de la biogénesis de peroxisomas, en los que más de 30 peroxinas se requieren. El análisis de estos grupos complementarios reveló que la causa más común de desorden de la biogénesis peroximal son mutaciones en el peroxisoma 1 o PEX1. Puedes cambiar. Después tenemos la evolución, que es el último. Para los peroxisomas se ha propuesto un origen endosimbiótico. Sin embargo, estudios recientes sugieren que se derivaron de la membrana plasmática de manera semejante al retículo endoplásmico. Se ha especulado que inicialmente los peroxisomas pudieron llevar a cabo una función protectora de detoxificación de oxígeno y que fueron previos a la mitocondria. Puedes cambiar. Bueno, como conclusión, tenemos que, pues, si bien en los últimos 20 años se han realizado grandes avances del estudio de los peroxisomas,
La presencia de diversas vías metabólicas en glucosomas, como había mencionado Betsy, y glioxisomas ofrece la oportunidad de estudiar los genes participantes y señales que lo regulan, así como su biogénesis. El proceso que mantiene la comunicación con otros organelos, en particular la mitocondria y el cloroplasto, aún no son comprendidos totalmente. La mitocondria y el peroxisoma están unidos metabólicamente, lo que requiere una coordinación entre la biogénesis, el recambio y la herencia, que puede estar asociado a la degeneración celular observada en distintas enfermedades. El estudio de la interrelación de estos dos organelos y su implicación funcional ampliará el conocimiento de la dinámica celular y permitirá avances en aspectos clínicos. Gracias. Eso fue toda nuestra presentación. Muy bien, qué bueno que ustedes pudieron explicar por la cuestión ahorita que mi compu se bloqueó. ¿Me escuchan? Sí, Betsy, sí, se le escucha. Estuvo muy completa. En realidad creo que manejaron todos los términos. Lo que sí me perdí es que si mencionaron la mayoría de enzimas que están dispuestas en la matriz peroxisomal y las más relevantes tomando en cuenta la catalasa, la peroxidasa y algunas de las enzimas que permiten la oxidación de ácidos grasos. Eso no me percaté porque fue cuando perdí la conexión. No, Betsy, creo que no. Pues yo no sí mencionaron las enzimas. Yo las mencioné, pero no las expliqué detalladamente. Sí, yo no sé si alguien de ustedes pueda ponerme una de las diapositivas donde está este Dubé y hay una diapositiva donde están inclusive enzimas dentro de la matriz del peroxisoma y las enzimas que trabajan en la membrana del peroxisoma. No sé si ustedes pueden poner esa presentación. Si no, lo que voy a hacer es explicar un poco de sus dudas y mencionar que casi todas las enfermedades relacionadas a defectos en los peroxisomas, ya sea por su formación o porque hay deficiencia de las enzimas, va a dar como resultado neurodegeneración. Eso significa que se va a dañar alguna parte de la corteza cerebral por un acumulamiento normal, un acumulamiento anormal de lo que son ácidos grasos de cadena muy larga que no fueron utilizados. Por eso la mayoría en el caso de las 3 enfermedades que mencionaron, la de Repsum, la de Zellweger y la de la adrenoleucodistrofia, va a haber alteraciones y va a deteriorar lo que es la mielina. ¿Y qué es la mielina? Normalmente es la capa protectora que va a recubrir a todo el axón de las neuronas y que cuando hay una deficiencia de esto, se deteriora nuestro sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, entre los síntomas que van a generar estos niños, en los cuales cuando ya se les diagnostica, a partir del diagnóstico pueden sobrevivir solamente meses o unos años. Entonces, anteriormente no había cura porque no se sabía bien en dónde estaba el fallo, pero hoy sabemos que es porque hay deficiencia de algunas de las enzimas que permiten o la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, es decir, de 22 a 24 carbonos, y para oxidar esta grasa que normalmente la consumimos a partir de verduras como la espinaca, como los carotenoides del tomate, de la zanahoria, el aceite de olivo, los omega 3, todas esas grasas buenas que son poliinsaturadas, son oxidadas en este organelo para formar la mielina. Entonces la cortan y después forman los famosos plasmalógenos. Los plasmalógenos van a ser los ingredientes básicos de la mielina y si no tenemos mielina es como si nuestro sistema nervioso tuviera cortocircuitos. Entonces, por eso es que están asociados los peroxisomas a enfermedades de neurodegeneración, sordera, ceguera, no pueden caminar, tienen problemas de conducta.
Luego tenemos en algunas personas cuando se afecta la síntesis de enzimas como catalasa, peroxidasa y otras, se genera carcinogénesis. Significa que hay origen de los principios de algún tipo de cáncer a nivel pulmonar, a nivel de la piel y envejecimiento prematuro. Ahora bien, ¿en qué órganos o células es significativo los peroxisomas? En la mayoría de nuestro cuerpo, pues es importante que en nuestras células estén presentes, pero son más abundantes en el hepatocito, en el sistema nervioso central, o sea, en las neuronas y en las células del miocardio, las células musculares del corazón, tienen bastantes. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, Betsy. Sí, perfecto. Betsy. No sé si era esa Tienen bastantes. presentación la que quería. Gracias, porque mi compu algo le pasó. Entonces, tienen bastantes, ¿en dónde me quedé, perdón? Si quieren, pónganme ahí más adelante. Ahí estamos viendo. Entonces, todos los ácidos grasos tienen que oxidarse, como dijo su compañero, en la mitocondria y en los peroxisomas. Pero en la mitocondria, cuando oxida los ácidos grasos, lo que va a ocurrir es que se van a meter al ciclo del ácido carboxílico para generar ATP. En cambio, en los peroxisomas se utilizan estos ácidos grasos de cadena muy larga, casi todos provenientes de aceites naturales, ácidos grasos que están en el pescado, ácidos grasos que están, por ejemplo, en las verduras. Entonces, estos normalmente se oxidan, se le llama beta oxidación, después se cortan y forman moléculas importantes. Pero para poder entrar al peroxisoma y hacer esas reacciones metabólicas, pues necesitan todas esas proteínas de ingreso, como las que se llaman las coenzimas de unión. En este caso vemos las de BSLGA, la coenzima A de unión a ácidos grasos de cadena muy larga, que es la que está en amarillo. Luego tenemos otras que también son coenzimas para ácidos grasos de diferentes tamaños, ¿sí? Y normalmente todas estas se van a oxidar y van a generar residuos. Si bien su compañera creo que lo mencionó, peroxisomas, porque Dubé, el que estamos viendo a la par, descubrió que ahí en esos organulos o vesículas se formaba el peróxido de hidrógeno, pero a la misma, en el mismo momento había enzimas para degradarlo. Entonces, el peróxido de hidrógeno y otros radicales se generan por las mismas reacciones catabólicas de degradación de grasas. Sin embargo, vemos que hay otras enzimas, en el centro hay un cristalito donde están acumuladas otras enzimas como la urato oxidasa, que van a participar aquí sí en la eliminación de ácido úrico que se genera por el metabolismo de las purinas, es decir, de las proteínas. Y vemos que también hay otro tipo de proteínas que están en la membrana que van a estabilizar al propio peroxisoma, ¿sí? Y ayudan al ingreso de las enzimas que participan en todo el catabolismo. Es un organelo que cataboliza, es decir, degrada diferentes sustancias, tanto buenas que después se van a transformar en ácidos grasos para formar la mielina, y también sustancias nocivas como radicales libres que se van a degradar propiamente en la matriz del peroxisoma, y las principales son la catalasa, la oxidasa, los citocromos B. Hay una que se llama SOT, que por ahí la mencionaba, que es la superóxido dismutasa, ¿sí? Y por último, la glutatión peroxidasa. Si se dan cuenta, estas se parecen mucho al catabolismo que ocurría en el retículo endoplásmico liso, pero en este caso, más que sustancias nocivas como drogas o fármacos, va a neutralizar los radicales libres, ¿sí?
cuando un peroxisoma ya está fallando, pues se rodea de membrana de los lisosomas y se destruye, ¿sí? Antes se les llamaba que era autofagia, pero propiamente para estos organelos, como mencionaron, se llama pexofagia, ¿sí? ¿Pueden pasar a alguna otra, la siguiente? Bueno, aquí están dentro de las funciones principales, es la beta oxidación de ácidos grasos, como les decía, de cadena muy, muy larga, y aquí tienen un papel importante las grasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin las grasas no podemos estar reconstruyendo nuestra mielina y el cerebro. Así es que se ve bastante abundante, como dije, en todo lo que es la formación de mielina en nuestro cerebro. Están especialmente abundantes en el hígado, en el riñón y en la piel para mantener el pH correcto de la piel. ¿Y qué otra cosa importante? Tienen la capacidad de autorreplicarse y, bueno, ahí ya vimos que se asocian a ciertas enfermedades. Dentro de las enzimas más importantes también hay una proteína receptora de tipo ABC, que es una de las principales que son alteradas en los pacientes de Zellweger o de adrenoleucodistrofia, puesto que en vez de aprovechar las grasas no pueden entrar, entonces se acumulan y por eso degradan a la mielina. La siguiente. No sé si alguien tiene alguna duda. La siguiente. Esto ya lo explicaron. La palabra adrenoleucodistrofia está relacionada porque hay degradación de la materia de parte del cerebro, entonces se empieza a desmielinizar, o sea, se le quita la mielina, y adreno es porque también afecta a parte de la glándula suprarrenal, luego al cerebro, y la distrofia es porque empiezan a degenerarse muchas funciones importantes, como el caminar, el ver, el escuchar, la conducta. Entonces, todo eso es porque se está degenerando el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, hay más de 50 enzimas que están relacionadas con el peroxisoma, pero las enfermedades relacionadas también son pocas, entonces también se les incluye dentro de las enfermedades raras. Y algo interesante, se dice que algunas de ellas están heredadas en el cromosoma X. Quiere decir que si el gen es proveniente de la madre, solamente los hijos varones van a tener esa enfermedad, entonces se le llama enfermedad hereditaria relacionada al cromosoma X. La siguiente. Aquí vemos, el peor caso es el del síndrome de Zellweger, en donde también hay un mal pronóstico porque es congénito, hay adrenoleucodistrofia congénita, es decir, se nace, pero la mayoría de ellos se van a generar en los primeros 5 años de vida. Una vez diagnosticado, el proceso degenerativo avanza. Aquí en el de Zellweger vemos que el gen es para una proteína que se llama PEX1, y esto significa que ni siquiera se va a formar correctamente el peroxisoma. Normalmente generan hipotonía, es decir, que no tienen fuerza muscular, y aparte pueden nacer con cataratas o problemas a nivel cerebrales que se agudizan en las siguientes semanas. La siguiente. Características significativas del Zellweger, ¿sí? Siempre va a haber problemas neurológicos. Y vamos a ver la siguiente. Aquí vemos algunas alteraciones, como dicen en la biogénesis, porque no son suficientes los peroxisomas en la célula, y entonces ahí están alterados casi todos los PEX, ¿sí? Que son genes o proteínas necesarias para la formación. Ya. Apagué ahora el micrófono. Espérame. A ver, chicos.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, Betsy. escucha, Betsy. Sí, se le Ya estoy aquí en la escucha. computadora. Permítanme un segundo, es que... luego aquí vemos a las deficiencias de las diferentes enzimas. La más significativa es esta que se llama acilcoenzima A oxidasa. Hay de muchos tipos y lo que hacen es incorporar, como les digo, las grasas para que puedan ser utilizadas ya sea para formar antiinflamatorios o para formar sustancias que son necesarias para todos los tejidos. Y por último, pásenme la siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, se le Betsy. escucha Sí, bien Ok, fuerte y claro, gracias, Betsy. gracias. Fíjense que aparte de estos defectos, sus compañeros mencionaban que hay otro tipo de enfermedades adicionales en las cuales se presentan en la edad adulta y que son las deficiencias en algunas enzimas que participan en la degradación de purinas, ¿sí? Acuérdense que las purinas también van a ser parte de regenerar nuestro ADN, pero el exceso de estas se convierten en ácido úrico y tiene que sacarse del cuerpo. Por lo tanto, el peroxisoma va a tener la presencia de xantinas oxidasas o también de urato oxidasa. Esto lo que va a hacer es disminuir la cantidad de ácido úrico para que no se acumule y forme la gota. Así es que ambos, tanto los lisosomas como los peroxisomas, están relacionados con esta enfermedad. Sin embargo, los lisosomas es porque son agresivos los neutrófilos y van a liberar las enzimas hidrolíticas y por eso se produce esta inflamación severa. En cambio, se ve agudizado también porque el paciente no tiene el gen para sintetizar ni la urato oxidasa ni ni las xantinas oxidasas, por lo tanto, va a haber unas enfermedades asociadas a acumulación de ácido úrico. Si bien se produce la gota, más adelante pueden ponerme la siguiente, se producen tofos bajo la piel. Creo que son como unos granulitos, no es esa la anterior, entonces. No, más adelante. Creo que ya ahí. Estas bolitas que se generan como calcificaciones no son de calcio, sino de ácido úrico, en la cual aparte de la gota van a generar este tipo de nódulos calcificados, pero de ácido úrico que producen mucho dolor por la deficiencia de la urato oxidasa. Y por ahí yo escuché que su compañera mencionaba que también participa en la degradación de ciertas sustancias que se llaman poliaminas, ¿sí? Estas sustancias se generan normalmente cuando hay mucha inflamación y las poliaminas están relacionadas por generación de espermina, esparmidina, putrescina y cadaverina. Entonces, por ejemplo, si se empiezan a generar, supónganse que hay un pequeño infarto al miocardio y hay necrosis, para que no haya muerte de todo el corazón, el peroxisoma va a liberar estas enzimas y las neutraliza para que no haya necrosis en todo el tejido y no se muera el corazón. Entonces también bloquean este tipo de poliaminas, ¿sí? Que se generan cuando no llega oxígeno. Y por último, pónganme la de la biogénesis, donde están unos peroxisomas. En esta presentación. Sí, creo que es la última. Ahí vemos la gota. No, es la que donde están la biogénesis. Creo que ya terminó la clase. Todavía no, ¿verdad? No, aún le falta tiempo Ah, para poder excelente. explicar. Ahí está bien. Usted Donde dice tranquila y transporte, nerviosa. esa, sí. En esta vamos a ver, recordando un poquito que todas las proteínas, enzimas y los transportadores muchas veces se van a generar a partir de la biogénesis. Si bien la célula ya tiene sus propios peroxisomas, durante la vida de un organismo se requieren más. Entonces, esta inducción normalmente se debe a factores de maduración que se generan en el núcleo. Y para estos factores, pues también se requieren todas estas proteínas que se llaman PEGs,
que son importantes para que el peroxisoma madure. Y las proteínas que son adicionales a los peroxisomas, sobre todo cuando estos empiezan a proliferar. ¿Por qué van a proliferar? Porque el cuerpo tiene sensores en los cuales dice, bueno, esta persona fuma, esta persona está expuesta a ciertos fármacos, entonces necesitamos más detoxificación, no solamente del retículo liso, sino de peroxisomas para desactivar a esas sustancias nocivas. Entonces, hay ciertos fármacos que activan la proliferación de peroxisomas. Supónganse que una célula cuando se divide tiene 50 peroxisomas, pero si la persona está muy en constante dosis de alguna situación inflamatoria o de alguna situación donde haya toxicidad, los peroxisomas empiezan a dividir, a proliferar. Entonces, una vez que proliferan, se dividen por fisión binaria y si carecen de proteínas, se van incorporando gracias a la síntesis de ribosomas libres, ¿sí? Pero para eso no solamente se requiere la síntesis, sino que haya los transportadores para que puedan introducirlos dentro del peroxisoma y madure. Así es que también se ha visto que si en la matriz, en el interior, que se le llama matriz peroxisomal, no están las suficientes enzimas, no va a haber catabolismo ni de radicales libres, ni oxidación de grasas, ni formación de plasmalógenos, que son precursores de la mielina. Y también algo importante que mencionaron es que participan aparte de la oxidación de algunas sustancias nocivas, ¿sí? Hay un fármaco que se utiliza mucho en los pacientes diabéticos o que tienen síndrome metabólico o que también tienen problemas como el hígado graso o esteatosis. Normalmente se les da la metformina, que se va a participar en controlar la glucosa a nivel sanguíneo, pero hay uno que ha sido muy estudiado que se llaman las tiaglitazonas, ¿sí? Tiazolinedionas o glitazonas, y no a todos los pacientes se les da, pero hace que se induzca la proliferación de peroxisomas a nivel pancreático y con esto trabaje mejor el páncreas y produzca mejor calidad de insulina y el paciente no tenga tanta degeneración en los tejidos. Entonces son fármacos que en un principio se observó que servían para bajar la concentración de lípidos en estos pacientes y después se dieron cuenta que ayudaba a proliferar peroxisomas y por lo tanto evitaba la degeneración en los pacientes diabéticos principalmente. Entonces, así como hay medicamentos que activan la división peroxisomal, el estilo de vida también, por ahí también lo mencionaron, la nutrición tiene mucho que ver con la estabilidad de los peroxisomas. Por lo tanto, el consumo correcto de frutas y verduras van a generar mayor cantidad de sustancias detoxificantes y van a evitar la oxidación de radicales libres. ¿Por qué? Porque esto también a su vez puede generar Parkinson cuando hay deficiencia de oxidantes, Parkinson, Alzheimer, procesos ahí degenerativos de extremidades, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no solamente la célula requiere de peroxisomas, sino de moléculas antioxidantes como las vitaminas que mencioné en un principio. Y no sé si tienen alguna duda, alguna curiosidad, algo que no les haya quedado claro. ¿No? No, Betsy. Valeria, Juan José, Adriana, gracias por el apoyo. Sin querer estuvieron perfectos en esta clase por las condiciones de mi internet. No saben todo el apoyo que me dieron para no perder la clase. Está bien, Betsy, no hay problema. Gracias. Miren, es importante
Si no han visto la película, van a entender todos estos procesos, sobre todo la patología de las enfermedades como la adrenoleucodistrofia. Tómense un tiempito y lo pueden disfrutar, aunque es una película muy vieja. Lo ideal es que lo escuchen el audio original, porque también se maneja como el italiano, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ustedes vean cómo se pudo llegar al conocimiento de que las grasas son importantes para todos los seres vivos, pero en los pacientes que tienen estos defectos, las grasas son tan tóxicas como si fuera alcohol o azúcar, etcétera. Entonces, es importante que la vean. Inclusive, si la ven y hacen un análisis desde el punto de vista grupal, pues ya tienen otra forma de mejorar alguna de las notas del curso, ¿verdad? Que sea una presentación grupal de qué fue lo más interesante o lo significativo de esta película para entender el tema de enfermedades raras o peroxisomas. Entonces sí los invito a que ustedes se den un tiempito. Tal vez lo pudiéramos analizar la siguiente clase, ¿verdad? La siguiente semana para darles tiempo. Ya nos queda citoesqueleto y matriz extracelular para ir avanzando. Así es que el jueves pues voy a avanzar con temas, dudas y a ver si el jueves podemos hacer un jueguito de casos clínicos. Si no hay alguna otra intervención. Sí, Julio. No iba a decir, ok. Bueno. Entonces vayan a desayunarse algo mientras empieza la otra clase, a ver si les da tiempo. Betsy, solo una Mande. pregunta. No sé si alguien, o sea, si otro grupo ya tiene, pero tal vez sí nosotros también podríamos ver la película y pues dar los datos más importantes, pero no sé si alguien... Nosotros lo tenemos. Ah, Somos ok. un grupo de 4 ya con Belén Ah, y ok. Camila, Isabel. Ajá, O lo disculpa. podemos hacer más de un grupo, Betsy. Sí, pueden Para que- colaborar todos, inclusive preguntarles a todos los del grupo qué fue lo más significativo y presentar sus datos. Como les puse en un mensaje, se ve más nítida la película en Netflix, pero los que no tengan Netflix se unen a ese link que nos mandó la biblioteca y ese es el que normalmente vemos en clase. Pero la nitidez y la imagen es mucho mejor en Netflix. Entonces traten de poner un poquito de su tiempo y verificar y van a aprender mucho sobre todo cómo estudiar este tipo de enfermedades. Entonces, ustedes me dicen cuando estén preparados para darles ese espacio durante la clase. Gracias, Betsy. Bueno, gracias, Betsy. Solo les quiero Gracias, comentar, Betsy. gracias. El jueves voy a empezar a ver citoesqueleto. Y la siguiente semana ustedes ya pueden explicar el caso de ciliopatía, si ustedes quieren, o el propio jueves. Pero depende cómo vayamos avanzando, ¿les parece? Sí, está bien. Y Betsy, usted va a abrir un Y doc, espacio en el portal para entregarle el análisis de la película. Si quieren, podríamos ponerlo. ¿Lo pongo como tarea? ¿O lo ponemos Pues, como foro? no ¿Qué sé, opinan? no sé si todas las personas lo van a hacer, entonces no creo que sería lo mejor ponerlo como tarea. Tal vez como foro. Ok. Sería Entonces mejor. voy a abrir el foro más tardecito para que vayan aportando a lo largo de como ustedes van visualizando y ya sus compañeros puedan hacer correlación y presenten los datos, me parece. Ujú. Gracias, Betsy. Bueno, y gracias a ustedes, entonces, en serio les agradezco muchísimo el apoyo del día de hoy y si tuviesen algunas dudas, igual voy a ir, bueno, ya está la presentación en el Teams, pero se la subo al portal para que ustedes también verifiquen si tienen algún comentario con respecto a este tema y los aclaramos el día jueves. ¿Les parece? Sí, gracias, Betsy. Gracias a Gracias. todos. Miren, gracias, Betsy. tengo un poco de problema con verificar algunos videos que hemos visto a lo largo del semestre.
Si gustan, algunos de los que han presentado, solamente mándenme el dato y el tema por WhatsApp, porque yo tengo algunas anotaciones en mi cuaderno, pero es para empezarles a subir los puntos extra. Por favor, sin hacer trampa. Está bien, Betsy. Gracias. Sacamos solo el nombre del tema del que teníamos. Sí, y los integrantes. ¿Sí? Ah, Ya sí. si necesito, voy a volver a revisar el primer parcial, que acuérdense que había un dato para complementar. Si necesito algún otro dato, les escribo por WhatsApp. ¿Sí? Sí, Feliz está bien. semana a todos. Adiós, Betsy. Tenga buen día. Adiós, feliz Gracias, día, Betsy. Adiós, muchas Ah, gracias. Betsy. Feliz Que día. les vaya muy bien. Gracias, Betsy. Gracias. Feliz día, Betsy. Feliz día. Sí, pásela bien. Feliz día. Adiós. Adiós, Héctor. Adiós, Mario. Disculpe, Betsy, solo quisiera hablar un ratito con usted. Cuénteme. Es sobre si puede subir esta semana el documento de fagocitosis. Es que creo que nos Sí, había tiene dejado razón. Ok. Ahorita lo voy a buscar en un ratito y lo subo. Ujú. Está bien, muchas Sí, gracias. perdone. Bueno, Héctor. Igual, de igual forma.